vuelta. Gracias por estar ahí con un panel súper interesante y con súper expertos y mi gran amiga María Juliana moderando el panel. El panel es, exactamente les voy a decir el nombre, Conectividad Nacional y Regional y su impacto en el acceso a los servicios. Les recuerdo una vez más que el tema general de esta escuela es Internet y su impacto en la recuperación post pandemia, post COVID-19. Por eso hay varios paneles en relación a conectividad, a los gaps que se han representado después de este año, casi 2 años de confinamiento que hemos tenido, las experiencias vividas que podemos aprender de todo esto. Y para esto les voy a dar la palabra a mi querida amiga María Juliana Lopera, que está en Bogotá. Hola María Juliana, y tenemos un Hola, panel Olga, ¿qué tal? Un bien saludo a querida. todos en Buenos Aires y a Gracias. todos los becarios de este año, obviamente a los compañeros del panel también un gran saludo. Sé que has venido siguiendo el curso previo que hicimos de 7 semanas, porque te he visto ahí muy activa contestando cosas, así que, bueno, espero que te haya parecido una experiencia interesante. Para nosotros fue una experiencia nueva. Y bueno, bienvenidos todos los panelistas de lujo, que voy a dejar que vos los presentes, algunos grandes amigos y otros que recién estoy conociendo ahora. Pero bueno, todo tuyo, no te quiero quitar tiempo, María Juliana, bienvenida. Y al final yo voy a leer las preguntas de la plataforma de Zoom, donde están todos los becarios, tanto en inglés o en español. Yo las voy a leer en español para ustedes. Perfecto, perfecto, Olga. Bueno, pues como Olga decía, estamos hoy abriendo el panel de conectividad nacional y regional y su impacto en los servicios digitales. En estos últimos 2 días se ha hablado mucho de conectividad, se ha hablado mucho de servicios digitales, se ha hablado incluso de los riesgos que hay al estar tan conectados como lo estamos hoy en día, pero no hemos tenido la posibilidad de bajar un poco al nivel nacional, de bajar un poco al nivel regional y de ver que la génesis de todo esto al final es que las personas puedan tener acceso al Internet. Entonces, ya lo han explicado otros ponentes antes, no solamente se trata de acceso, de posibilidad de conectividad, sino efectivamente de accesibilidad y vemos que ahí tenemos unas brechas bastante importantes. Hoy tenemos, como decía Olga, un panel de lujo, tenemos a Nicolás Silva, comisionado de la CRS de Colombia, a quien le mando un abrazo muy, muy grande. Es un gusto verte de nuevo, Nicolás. Tenemos a Gustavo López, vicepresidente de la ENACOM en Argentina, a Iván Sánchez, director general de OFINET en Colombia, a Lester Benito García, director de conectividad y política de acceso de Facebook. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos la posibilidad de hablar de conectividad y verlo desde diferentes focos, verlos desde el foco del regulador, verlo desde el foco de los operadores y verlo desde el foco desde un prestador de servicios de Internet. Entonces, espero que en este panel se puedan responder muchas preguntas sobre cómo encontramos la conectividad y las brechas no solo digitales sino sociales al inicio de la pandemia, sino cómo 2 años, casi 2 años después de esta situación, encontramos que se están dando las cosas, cómo están las agendas regulatorias, cuáles son los planes de las compañías. Entonces, pues lo primero sería agradecerles por estar acá y darles la palabra. Al final, como decía Olga, tendremos un espacio para preguntas y respuestas por parte de los becarios y no me queda más sino recibir a gran amigo Nicolás Silva. Buenas, Nicolás, ¿cómo estás? Apreciada Juliana, un gusto saludarte, un abrazo muy grande también para ti. Un saludo muy especial también para Olga y mi gratitud por la invitación a participar en este importante panel. Por supuesto, también un saludo para mis compañeros de panel, a Lester, a Gustavo y en especial para Iván también un abrazo muy grande. Y bueno, con toda la disposición de poder compartir nuestra experiencia, Juliana. Bienvenido, Nicolás. Entonces, adelante, que quisiéramos saber qué planes tiene la CRC, cuál es la visión que ha tenido la CRC en todos estos temas de conectividad y si de repente han habido impactos en la agenda regulatoria de la Comisión. Pues Todo tuyo el Juliana, panel. muchas gracias. En efecto, pues desde la perspectiva del regulador, todo este proceso y todo lo que hemos vivido a lo largo de los últimos meses, y en particular desde el año anterior, pues nos ha llevado a asumir una serie de retos que no han sido menores. Y tal vez el reto más grande, y por ahí quiero comenzar, es el poder asegurar la conectividad para que todos los usuarios, particularmente pues en nuestro país, los colombianos, puedan realizar
o pudieran realizar sus actividades de manera apropiada. Este no fue un reto menor por cuanto, como hemos visto y como pues ya hemos medido nosotros continuamente, el tráfico se ha incrementado a Internet de una manera impresionante en este periodo. Y como tal, pues nosotros como regulador también nos vimos abocados a, digamos, de alguna manera suspender las actividades que teníamos previstas en nuestra agenda regulatoria y modificarla para poder atender todos esos requerimientos y esas necesidades que la pandemia pues nos trajo. Lo primero por decir es la importancia de contar con un marco normativo que pues, nos permitió adoptar las medidas que hemos considerado necesarias y que en esencia lo llevó a que servicios esenciales como las o más bien tanto las telecomunicaciones como los servicios postales y la televisión pues fueran declarados servicios esenciales. Con esto, por supuesto, el reto que teníamos era garantizar que esa prestación se pudiera seguir dando y que, por supuesto, desde la perspectiva de los operadores, pues no se suspendiera la prestación de los mismos. En concreto, y para responder la pregunta, nosotros adoptamos distintos tipos de medidas. Yo aquí tal vez resaltaría las principales, comenzando por facilitar el contacto que se tenía de las personas con las líneas de salud y protección social en el país. Para eso habilitamos un número corto, el 192, que funciona específicamente para asuntos relacionados pues, con la pandemia. Igualmente, también nos sirvió, digamos, de base para poder hacer lo que nosotros llamamos un experimento muy interesante, que fue propender y masificar el uso de canales digitales para la atención a los usuarios de los servicios que mencioné hace un momento. Esto no es que sea, digamos, algo novedoso, pero sí fue algo que nosotros encontramos como impulsivo y que llevó a que por parte tanto de las empresas o de los prestadores y de los usuarios, pues se llevara a la necesidad de adaptar plataformas, de poder interactuar de una manera distinta. Y como tal, entonces, pues nosotros lo que hemos visto es que estas medidas que precisamente propendieron por la adopción de estos canales digitales, pues han sido muy positivas y han llevado a una evolución tanto desde las propias empresas como de los mismos prestadores de los distintos servicios. Por mencionar otros puntos, pues nosotros también adelantamos en el marco pues, de las normas que nos rigen la suspensión del cumplimiento de indicadores de calidad, tanto para los servicios de telecomunicaciones como para los de televisión. Esto con el fin de que los operadores se enfocaran más en garantizar la prestación del servicio en sí mismo, con unos incrementos en la demanda bastante significativos, y no necesariamente en que el punto clave fuera poder solucionar los problemas de calidad. Anoto aquí que no es que una cosa esté alejada de la otra, pero la prioridad en este caso, dada la atención, se enfocó por parte del regulador en garantizar la prestación de los servicios. Es así como pues nosotros hemos encontrado que en términos generales estas medidas desde la perspectiva regulatoria contribuyeron a poder atender esa gran demanda de servicios que se prestó a nivel de educación, a nivel de trabajo, a nivel de salud sobre pues, la red de Internet. Y pues esto no fue un asunto menor, dado que pues lo que nosotros hemos visto es que en Latinoamérica ese crecimiento que se presentó el año anterior, pues fue en todos los casos superiores a un 30%, se habla incluso en Latinoamérica de un 50% de crecimiento. En el caso de Colombia estaríamos hablando de que solamente en el mes de marzo del año 2020 se dio un crecimiento del 38% del tráfico. Y si bien en los siguientes meses ha continuado creciendo, pues esta demanda ha sido algo muy retador y como tal, pues nosotros lo que encontramos es que por fortuna, y hago un reconocimiento a los operadores y a los distintos, digamos, agentes de la cadena, se pudo tener continuidad en la prestación de esos servicios y como tal, entonces, poder garantizar los mismos para la población colombiana y, por supuesto, también para las empresas. Este, digamos, no es un asunto que sea menor y como tal, pues vale la pena destacarlo. Lo otro que nosotros hemos visto de una manera positiva a través de un seguimiento que hicimos a lo largo de varios meses, casi un año y medio aproximadamente, es que también hay un desarrollo muy importante de sitios en los cuales se concentran
los contenidos más consultados. Y lo que nosotros hemos visto es que en Colombia la mayor parte del tráfico, y estamos hablando cerca del 55%, está dirigido hacia servidores de contenidos y aplicaciones con alojamiento local. Es decir, estamos hablando que los CDNs en Colombia, pues concentran más de la mitad del tráfico, y eso pues también es una muestra muy grande de la alta relevancia que hay hoy y que por supuesto se espera que se dé en los próximos años de este tipo de infraestructuras que van pues a ser indispensables ya no solo para el almacenamiento de contenidos, sino incluso para la provisión de los propios servicios de telecomunicaciones. En ese orden de ideas, nosotros pues a lo largo de este periodo, pues lo que hemos visto es que más allá de las modificaciones que ya mencioné en la agenda y de la priorización que dimos a temáticas clave para poder garantizar la prestación de los servicios y en particular de Internet, eh, pues vemos que es una tendencia que vamos a continuar y que se requiere reforzar no solo en lo que estamos haciendo hoy, sino también en las agendas de los próximos años. Esto por cuanto pues es más que evidente el papel fundamental de los servicios de comunicaciones, ya no solo pensando en lo que terminó, sino en lo que viene en los próximos años, a efectos de poder soportar las actividades académicas, las actividades productivas y en general el funcionamiento del país. Entonces, para eso, pues el regulador debe ser muy consciente y debe responder a las necesidades que la propia industria pues nos ha venido mostrando, y por supuesto también proteger y continuar en esa labor de cuidar de los usuarios para que cuenten con servicios de manera pues efectiva. En esa línea, digamos que nuestra agenda del presente año pues es muy enfocada en lo que son nuestros ejes. Yo hablo de 6 ejes que son los fundamentales, que son la promoción de la competencia, la protección de los usuarios y las audiencias, como ya lo mencioné, en calidad de regulador convergente. Por supuesto, y no menor, la calidad de los servicios en todo sentido. Y valga destacar aquí un componente que yo creo que es muy válido desde la perspectiva de la regulación, que es la innovación. Por mencionar algunos de los puntos, más allá, digamos, de las 42 iniciativas que venimos desarrollando, un ejercicio que nosotros hemos visto clave para poder avanzar en ese proceso de constituirnos en un regulador de quinta generación se enfoca precisamente en tener procesos de innovación. Y esto pasa desde poder digitalizar el régimen de protección a los usuarios hasta crear ambientes de prueba o sandbox que en este momento ya están en proceso de implementación para que las innovaciones y para que los nuevos desarrollos, los nuevos servicios tengan un espacio para ser probados y que la regulación no se constituya en un límite o en una barrera para que esos nuevos servicios puedan ser impulsados y puedan ser desarrollados en nuestro caso en Colombia. Por supuesto, a nivel de ejes, no dejamos de lado lo que es la explotación de los datos. Lo entendemos no solamente desde la perspectiva de la industria, sino también desde la perspectiva del regulador, y es algo en lo que hemos hecho mucho énfasis y continuaremos trabajando. Finalmente, dadas, digamos, las nuevas competencias que nos dio la ley 1978, nosotros estaríamos también o hemos venido desarrollando nuevas actividades en materia de pluralismo informativo, esto con el fin de promover el desarrollo de contenidos y, por supuesto, también por velar por la protección de las propias audiencias. Digamos que en términos generales y en síntesis, pues hay distintas cosas que ya han sido consolidadas. En principio, pues ya mencioné la digitalización del régimen de protección a usuarios. Nosotros estamos buscando que la interacción entre los usuarios y las empresas que están sujetas a nuestra regulación, en el caso de la CRC, pues pueda realizarse de una manera mucho más ágil, de una manera más eficiente y sobre todo más simple para todos, tanto para el usuario como para las propias empresas. Asimismo, pues a nivel de datos, hemos revisado lo que es nuestro régimen de reportes de información, lo hemos simplificado, retirando varios formatos, incorporando unos adicionales, pero siempre buscando que esos datos puedan ser aprovechados y que puedan ser útiles no solo para el ejercicio de las actividades regulatorias, sino también para que quien los necesite, es decir, el sector, la industria, la academia, pues los pueda tener a disposición. En esa línea, y digamos, de acuerdo con lo que tenemos previsto, pues los avances que tenemos al 30 de septiembre es que de las metas que teníamos hemos cumplido alrededor de un 78%, y sabemos que con las actividades que vamos a continuar desarrollando, pues vamos a seguir propendiendo por un ambiente regulatorio que busque facilitar
todo lo que está alrededor de lo que nosotros entendemos como la reactivación económica. Y esto incluye aspectos que van desde un entorno técnico, es decir, aspectos relativos con infraestructura, elementos, conectividad, hasta otros elementos que pues pasan por el capital humano y pues por las aplicaciones y otras cosas. Entonces, sobre esa línea y buscando crear un mercado que sea favorable para esa innovación es donde pues seguimos enfocando nuestros esfuerzos desde la perspectiva regulatoria. Termino mencionando en esta intervención que dentro de los aspectos más llamativos, pues nosotros debemos mencionar la reciente expedición de la ley 2108 hace unos meses. Y aquí en esta ley hay un aspecto clave que es que los servicios públicos de telecomunicaciones y en especial el acceso a Internet se considera ahora de carácter esencial. Es decir, ya estas medidas o esta caracterización que se tenía de tiempo atrás y que surgió con la pandemia no es algo temporal, sino que es algo permanente. Y eso pues nos crea nuevos retos a nivel de política pública, a nivel de regulación, por supuesto. Y para eso pues ya estamos estudiando cuáles podrían ser aquellas medidas diferenciales que nosotros deberíamos incorporar dentro de la regulación con miras a que los proveedores de este servicio de Internet pues puedan tener unas condiciones que sean mucho más favorables, especialmente cuando se trata de acceso en zonas rurales, apartadas, de difícil acceso. Entonces, este va a ser un reto que pues, ya hemos asumido, lo venimos trabajando. Por supuesto, esta es una regulación que nos va a tomar un tiempo y se va a ir hasta el próximo año, pero lo tenemos muy en el radar y como tal, pues vamos a continuar avanzando. Así las cosas, entonces, pues nosotros en síntesis, pues vamos a continuar el desarrollo de nuestra agenda. Vemos con mucha satisfacción que los distintos agentes de la cadena han respondido a los nuevos retos que pues, la pandemia y el futuro nos trae y por supuesto nuestro enfoque va a continuar siendo dado hacia lo que es las necesidades del sector y del país en materia de recuperación económica. Eso va a ser fundamental y en esa línea pues vamos a seguir trabajando. Bueno, Nicolás, pues muchísimas gracias. La verdad que como colombiana emociona mucho escuchar que el regulador efectivamente quiere ir al ritmo de lo que la tecnología nos está marcando, quiere ir al ritmo de las necesidades de los ciudadanos y efectivamente nos quiere salvaguardar y dar la posibilidad de tener acceso no solo a servicios de Internet, sino a servicios digitales ciudadanos. Entonces, muchas gracias. Con esto daría la palabra a Gustavo López, vicepresidente de NACOM, en parte escuchar también la experiencia desde Argentina, saber cómo los reguladores pueden aportar a la disminución de la brecha, qué estrategias de reactivación también desde el regulador, digamos, se pueden impulsar para poder reactivar la economía después de la crisis del COVID-19. Buenas tardes, Gustavo. Adelante. Buenas tardes, María Julia. Bueno, un saludo muy grande a Adrián Carvalho y fundamentalmente a todos los compañeros aquí de panel, a Iván, a Benito, a Nicolás. Gracias por la posibilidad de la participación. Bueno, algo similar a lo que explicaba Nicolás sucedió en la Argentina. La sensación que uno tiene es que la pandemia vino a acelerar, poniendo negro sobre blanco una necesidad que en algún momento se iba a dar, pero la pandemia aceleró los tiempos y es declarar servicio esencial a Internet. Nosotros, a través de un decreto de necesidad y urgencia, que después ratificó el Congreso de la Nación, el decreto 690, se declaró servicio público esencial en competencia a las telecomunicaciones. Y esto permitió establecer una prestación básica universal para aquellos sectores económicos que más castigados estaban por la crisis económica derivada de la pandemia, para que nadie quede afuera del servicio. Es decir, lo que se busca con la declaración de servicio esencial de las telecomunicaciones, incluyendo a Internet, es la universalización del servicio. Es decir, que el Estado tenga herramientas jurídicas que permitan garantizar el acceso universal independientemente de la condición económica de cada ciudadano. Y bueno, queda evidenciado que Internet atraviesa nuestra vida de manera cotidiana. Ayer mismo, varios miles de millones de personas hemos sufrido en carne propia la imposibilidad de comunicarnos de la forma en que lo venimos haciendo, porque una de las redes o uno de los grandes servidores se cayó
e impidió la comunicación a través de 4 grandes redes sociales, que implica algo así como la mitad del planeta. Entonces, Internet vino para quedarse en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Nosotros con la pandemia, desde las atenciones médicas, desde las recetas de los médicos a los enfermos, desde el pedido de turno o la asignación de turno para poder vacunarse contra el COVID, todo se hizo a través de la mediación de las telecomunicaciones. 2,5 millones de argentinos quedaron con teletrabajo en sus casas, toda la educación de todos los niveles. El año pasado fue virtual, este año toda la educación universitaria sigue siendo virtual en la Argentina, así que la herramienta que es Internet, bueno, fue declarada como de primera necesidad porque uno no puede modificar legislaciones, que la gente trabaje en sus casas, que estudien desde sus casas y después que sea inaccesible el servicio por una cuestión económica, porque estaríamos atentando o contra el trabajo o contra la educación. Entonces tomamos una serie de medidas. La primera fue declarar servicio público esencial y en competencia. Pero a mí me gustaría poder mostrarles algunos mapas que reflejan los grados de penetración, los grados de conectividad que tenemos en nuestro país. Allí me parece que en el control voy a pedir si podemos comenzar con el acceso a Internet y podemos compartir pantalla. No, sería el otro. Bueno, si empezamos por les voy a contar qué medidas se han tomado. La ley argentina prevé la existencia de un fondo fiduciario, es decir, un fondo aportado por las empresas que es fiduciario, es decir, solo se puede utilizar para la extensión de redes, y a través o a partir de la pandemia creamos 10 programas y en esos 10 programas lo que nosotros llevamos adelante es una política de extensión de las redes en los lugares donde no se llegaba. Pido si pueden pasar a la próxima planilla. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay varios programas y está explicada la inversión que hemos hecho desde el Ente Nacional de Comunicaciones, desde el ENACOM, en pesos en conectividad. Son 7.136 millones de pesos hasta la semana pasada. Esto es en los 18 meses que llevamos de gestión, de los cuales 15 meses son en pandemia, son alrededor de algo más de 72 millones de dólares, que son fondos públicos que nosotros los damos a los prestadores para la extensión de redes. Ahora, lo importante es en qué programas se fueron acumulando. Hay un programa para localidades de menos de 30.000 habitantes. Bueno, 3.200 millones de dólares fueron para asistir, es decir, para llevar extensión de redes a localidades de menos de 30.000 habitantes. Bueno, después hubo un programa de emergencia donde repartimos tarjetas telefónicas, tablets o computadoras por algo más de 100 millones de pesos para la gente que no podía acceder a herramientas tecnológicas. Le transferimos a través de este fondo a ARSAT, que es la compañía pública. Nosotros tenemos una red de fibra óptica de 35.000 kilómetros a través de una empresa pública, más allá de todas las redes privadas que existen. Le transferimos unos 30 millones de dólares, 3.000 millones de pesos, para aumentar la capacidad en 10 veces la capacidad existente. Desarrollamos un programa en barrios populares, es decir, en villas de emergencia, a lo cual le hemos destinado hasta ahora algo más de 6 millones de dólares, 610 millones de pesos, y por primera vez le damos subsidios a las propias cooperativas proveedoras de servicios en cada uno de esos barrios para que extiendan la red y lleven conectividad a los barrios populares a través de fibra óptica. Tuvimos otros programas de conectividad en zonas de difícil acceso, como el Delta del Paraná o la Puna, y en instituciones públicas, para llegar a escuelas, para llegar a hospitales y para zonas de seguridad. Voy a pedir la próxima placa. Es simplemente
la demostración de que esta inversión se hizo a lo largo y a lo ancho del país, 2,5 millones prácticamente de kilómetros cuadrados. En la próxima placa tenemos la misma inversión por zona, son las dos placas siguientes, las voy a pasar rápido porque no se ven, son las 4 placas siguientes. Y vamos a ir a esta especie de resumen. Esto es lo que se le pasó al sector privado, público y social, 4.136 millones para millones a la empresa pública estatal para el mejoramiento de la red federal de fibra óptica. Y la última placa que voy a mostrar es la cantidad de localidades beneficiadas con esta política que terminan siendo en los distintos programas, si pasamos a la próxima placa, por favor, terminan siendo 507 localidades. Muy bien, bueno, allí se ve desde muy lejos, pero son algo más de 500 localidades a los que se les llevó nueva conectividad. Ahora, también nosotros tuvimos un aumento en el tráfico a partir de la pandemia. Aumentó el tráfico un 40%. Y la verdad que los primeros trabajos que se hicieron entre el ente de regulación, el INACOM, y las empresas proveedoras de servicio es que no se caiga el sistema. No solo no se cayó, sino que soportó el aumento de este 40% del tráfico. Ahora, voy a pasar al siguiente Power, donde nosotros tenemos el acceso a Internet fija, que es lo que quiero mostrar, porque desde la declaración de la pandemia, nosotros teníamos en el 2019 8.790.000 hogares con conexión fija, lo que representaba en ese momento el 61%, es la placa siguiente, por favor. No, me parece que nos pasamos una, la anterior a esta. Nosotros teníamos la siguiente entonces, 8.790.000 hogares conectados por Internet, pasamos a 9.570.000 hogares en el 2020 y a 9.650.000 hogares se sumaron al sistema. Representa el casi el 68% del total del país. Pero si vamos a la placa, bueno, la placa que ahora estamos viendo en este momento, lo que muestra es el tipo de conexión que tenemos. Lo que se ve, lo que se ve en azul más oscuro, en el código de barras, es cable módem. Lo que se ve en amarillo es el porcentaje de fibra óptica. Nosotros tenemos un 56% de cable módem, tenemos un 22% de conexión de ADSL y tenemos un 15%, ahora subió un poquitito más al 17% de fibra óptica. Con los trabajos que nosotros estamos desarrollando, lo que pretendemos es el aumento de la conectividad a través de fibra óptica. Y si podemos ir a la anterior placa, bueno, aquí no se ve, pero lo que está en azul más oscuro es donde hay mayor penetración de conexión al hogar, donde está en celeste un poco más claro, hay menor penetración, hay aún menor penetración. Si bien Argentina tiene una penetración de Internet al hogar de casi el 68% de los hogares, tenemos en la ciudad de Buenos Aires un porcentaje superior al 100%, un 108% de conectividad, digo, tenemos más conexiones que hogares, pero en determinadas regiones de nuestro país, como en el norte grande llega al 32%, digo, en las provincias que están grisadas no llega al 40%, y la que está en celeste tiene un promedio de entre el 40 y el 50%. Entonces, la mayoría de estos planes que describí de fomento de la actividad, en realidad tienen que ver con
la inversión en aquellos lugares donde el privado no llega. Así que hemos encarado, y con esto termino, una política de dos partes, una que tiene que ver con la declaración de servicio público y otra es una fuerte inversión pública y privada para llegar a donde no se estaba llegando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera resaltar de tu intervención realmente que el Internet definitivamente tiene una conexión directa con los derechos humanos, con los derechos fundamentales, con derechos tan importantes como el acceso a la educación, a la salud, al trabajo y que, digamos, la pandemia y esta fuerte labor que ha hecho ENACOM, según nos has comentado, han permitido que estos derechos no se vean vulnerados para la población argentina y eso realmente es un hito que creo que marcará antes y después de la historia de comunicaciones, al menos en Latinoamérica. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Doy la palabra a Iván Sánchez, director general de UFINET en Colombia. Ahora tendremos de pronto una perspectiva mucho más desde el lado del operador, desde el lado de la prestación de servicios de conectividad y ver cuáles fueron los retos que tuvieron, qué dificultades enfrentaron en la pandemia y en los aumentos exponenciales del tráfico y cómo lo lograron superar y cómo están aportando a la reactivación económica. Entonces, Iván, bienvenido, un gusto y el panel es todo tuyo. Muchas gracias, María Juliana. Saludos a mis compañeros de panel, saludos, Nicolás. Adrián y Olga, muchas gracias por la invitación. Estaba pensando ahora que ya son 10 años que los estoy acompañando en las escuelas, entonces muchas gracias. Bueno, desde el punto de vista de, digamos, nuestra presencia en el mercado como operador, es evidente que la pandemia y la pospandemia pues nos están trayendo una cantidad de retos que tenemos que enfrentar, pero que digamos que afortunadamente para nosotros han generado perspectivas muy positivas respecto del crecimiento y respecto de la penetración del Internet, principalmente en las zonas alejadas del país. Nosotros somos un operador que está en el mercado mayorista de telecomunicaciones y eso significa que nuestros clientes son operadores de telecomunicaciones. Les vendemos acceso mayorista a los canales de Internet o simplemente redes de transporte a nivel nacional. Al inicio de la pandemia, pues digamos que durante todo este periodo hemos identificado, por supuesto, cambios en el comportamiento del tráfico, tanto del comportamiento del tráfico en cantidad de tráfico cursado, como en el contenido mismo o en los puntos de acceso a los que los clientes finales están llegando. Desde el punto de vista de la cantidad, pues el primer impacto creo que cuando empezó la pandemia hubo mucho temor en todo el sector, en todos los sectores económicos, y tuvimos unos descensos significativos en lo que era la conectividad de Internet, principalmente de las corporaciones pequeñas, medianas, del sector educativo, porque digamos que al entrar en confinamiento, pues dejaron libres las oficinas, dejaron solas, cerraron, digamos, entidades bancarias. Todo esto produjo una reducción en el tráfico que pronto se fue recuperando y pasando por las nuevas demandas de toda la conectividad residencial requerida. Al estar todas las personas en casa, pues sus necesidades de conectividad incrementaron y eso hizo que nosotros identificáramos muchísimo crecimiento en el tráfico. Puedo decir que en el año 2020 nuestra meta de ventas de Internet se duplicó por la cantidad de crecimientos requeridos por los operadores. Pero no era solamente que creciera la cantidad de tráfico requerido por los operadores, sino que aparecieron también muchos operadores muy pequeñitos que, digamos, para beneficio de la estadística del país, llegaron a prestar servicios en zonas donde los operadores grandes no estaban llegando o no tienen interés comercial de llegar. Entonces son operadores muy, muy pequeños, casi que son como evoluciones de operadores comunitarios de televisión que deciden inyectar al servicio de televisión también Internet y permitir el acceso de estos usuarios. Con base en estos operadores pequeños
es que hemos tenido este crecimiento del tráfico tan acelerado. De hecho, nosotros hemos tenido que hacer durante todo el año 2020 y lo que ha corrido del 21, casi que mensualmente hacemos ajustes sobre la red para poder ampliar la capacidad de transporte y de esa manera poder mantener la calidad de servicio estable. Es una, es un reto bastante fuerte porque pues ahora, por ejemplo, que ya la pandemia, digamos que ya estamos hablando más de pospandemia, donde tenemos una afectación gigantesca de provisión de materiales y de equipos y que digamos que el mismo transporte marítimo está súper atrasado, pues mantener las redes actualizadas es bastante difícil porque los elementos y materiales y equipos que requerimos para mantener las redes actualizadas no llegan en el momento que uno espera. Pero bueno, ahí vamos haciendo el esfuerzo por mantener ese tráfico en la mejor condición posible. Luego, digamos, además del incremento de tráfico, Nicolás también mencionaba pues digamos, un tema que ha censado la comisión y es el cambio en el comportamiento de la navegación o de los contenidos a los cuales están accediendo las personas. Yo creo que Nicolás hablaba de que el 55%, creo, dijo, el tráfico se quedaba local. Y este es, digamos que por dos componentes. El primer componente y es contenidos alojados localmente, con lo cual nosotros hemos tenido que trabajar durante todo el año 20 y lo que va corrido del 21 en actualizaciones de los convenios de peering con las empresas proveedoras de contenido. En muchos casos se han incrementado las capacidades de almacenamiento local para poder, y se ha distribuido el contenido en más puntos en el país para poder mejorar los tiempos de latencia y sobre todo optimizar el uso de los canales internacionales. Esto se ha venido haciendo con el apoyo, como les digo, de los operadores de contenido. Y el otro punto que ha generado ese incremento en el comportamiento es el acceso a la información y al tráfico local puro porque digamos que antes de la pandemia, pues nosotros hay mucho de tráfico que no cursaba. Todo el tema médico, las consultas virtuales, las solicitudes de citas, todos los trámites de gobierno que pasaron a ser atendidos en línea, los programas de emprendedores que arrancaron negocios nuevos y que su forma de venta o de distribución de sus productos fue a través de Internet, hizo que el acceso a contenidos locales se incrementara mucho y por eso estamos, digamos, con un comportamiento de tráfico en el que hoy mayormente el acceso es local a la información y eso creo que nos facilitó también el hecho de que pudiéramos tener o sea, que las salidas a Internet nos permitieran, las internacionales, nos permitieran mantenernos dentro de unos niveles de calidad aceptables. Porque si se hubieran llenado los canales internacionales, creo que había sido un tema mucho más difícil de manejar. Este año 2021 seguimos con el mismo, digamos que con crecimientos muy grandes en cuanto a ventas de tráfico de acceso a Internet. Y pues digamos que nos ha implicado prácticamente hacer un cambio en toda la tecnología de la red troncal que maneja Ufinet en Colombia para poder soportar los crecimientos que siguen llegando. Por lo demás, creo que pues el comportamiento, lo que les decía, me parece bastante de rescatar la aparición de estos operadores pequeños en los pueblos más retirados, porque eso nos está permitiendo que la gente en lugares muy remotos tengan acceso a servicios de Internet y los están teniendo con muy buena calidad, porque los operadores de estos pequeñitos están desarrollando redes de fibra óptica que llegan al hogar. Y esto creo que es bastante significativo y es muy bueno para lo que es el promedio de calidad de acceso en Colombia. Gracias. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Realmente uno cuando no tiene un perfil estrictamente técnico como lo tienen ustedes, se encuentra con un montón de sorpresas en estas intervenciones. Para mí es sorprendente escuchar que al principio de la pandemia hubo un descenso en el tráfico. Jamás me imaginé que iba a tener un dato como este. Y quiero destacar que la conectividad en sí misma
será un motor de reactivación de la economía. Entonces, pues realmente creo que hay un panorama esperanzador. Espero que igual las relaciones físicas y no solamente virtuales se puedan reactivar de manera que se consolide la conectividad y se consoliden estas empresas de conectividad como motores de reactivación de la economía. Muchas gracias por tu intervención. Nuestro último panelista es Lester Benito García, es director de conectividad y política de acceso de Facebook. Con este último panelista tendremos digamos, la visión completa respecto a la conectividad. Ya lo veremos desde los servicios de Internet, y qué mejor que verlo desde la compañía que le presta servicios de Internet a más de 4 billones de personas y a quien realmente todos tenemos en nuestro bolsillo a diario. Así que, bueno, Lester, bienvenido y adelante. Muchas gracias María Juliana por la invitación y por la moderación. Igualmente muchas gracias a Olga. Es mi segundo año participando en la escuela, lo hago con mucho gusto y mucho interés, y por supuesto un honor compartir panel con mis compañeros que me antecedieron en la palabra, los cuales de hecho han comentado cosas bien interesantes que me facilita a mí también para poder ser más eficiente en el uso del tiempo. Mira, creo que una de las cosas más interesantes que han dicho, y a lo mejor se queda por ahí entre líneas sin decirlo de manera clara, que yo sí quisiera recalcar, es que con el tema de la pandemia, efectivamente, a final de cuentas, el efecto fue de un incremento de tráfico. Creo que Nicolás hablaba de un 30-50%. Lo que yo recuerdo de números en la región, estábamos alrededor del 30 y tantos. Creo que a nivel global el promedio debe ser muy similar. Pero ese crecimiento del tráfico, en principio, alarmó no solo en cuanto a la capacidad de prestar servicios finalmente, sino de que si las redes en su infraestructura iban a soportar ese crecimiento. Digo, yo no soy ingeniero, quienes se dedican a esto, por supuesto, saben dimensionar una red para las horas pico y para los tráficos más altos esperados. Esto era algo que no estaba esperado, podríamos decirlo. La gente estudiando y trabajando en el hogar, una necesidad de pedir servicios, productos, etcétera, a través de las redes, a través del Internet por estar en la casa, etcétera. Pero un punto que creo que es importante es que las redes fueron resilientes, es decir, las redes soportaron ese incremento del 30 y tantos %, no sin el apoyo, por supuesto, muy reconocido de las autoridades. A mí me tocó estar en varios comités, el de Colombia, por supuesto, Argentina también se discutió, y México y otros muchos países, de qué podíamos hacer para eficientizar el tráfico. En aquel momento, Facebook y otras empresas de la industria hicimos ajustes sobre pues los bits particularmente de nuestros videos, buscando que se privilegiara el tráfico más relevante, que por supuesto era para temas de emergencia, comunicaciones o llamadas de este tipo, atención, salud, etcétera. Y bueno, aunque pasamos ya de esa situación, decía Iván, a una de pospandemia, que esperemos que sí, esperemos también que, como tú dices, podamos reunirnos nuevamente presencialmente pronto. Hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que se desarrollaron y evolucionaron muy rápido, y otras que simplemente aparecieron y pues ya no van a cambiar. Y todas esas, de una u otra forma, se reflejan en que va a haber, a seguir aumentando el tráfico, va a haber necesidad de mayores servicios, necesidad de mayor infraestructura. Creo que no vale la pena irme mucho sobre eso, pero sabemos cómo han cambiado a nivel global y en nuestra región también la forma de trabajo. Ahora va a haber más trabajo remoto, la educación igual, la gente ya hace paga sus servicios, compra, etcétera, en línea. Lo único que podemos esperar es un incremento del tráfico, y para ello creo que mucho de lo que han hablado mis compañeros, lo que están haciendo las autoridades, lo que estamos haciendo algunas empresas, es fundamental. En pocas palabras, fomentar la inversión en conectividad, seguir empujando temas que en nuestra óptica puedan generar y promover esas inversiones, y no solo esas inversiones, sino las decisiones que nos lleven como prioridad a incrementar esa conectividad.
Yo quisiera brevemente hablar de, ahora que estamos en un evento que también es académico y pues es algo que tengo ahí que no he podido superar. Entonces, hay un indicador muy interesante que les invito a todos los becarios y la gente interesada que está escuchando esto, que investigue o que le dé un ojo, que se llama el Índice de Inclusión de Internet. Es una medición que hacemos año con año, venimos haciéndolo hace 5 años, Facebook con el Economist Intelligence Unit, y es un índice, digo, creo que hay muchos índices y esto es interesante porque aunque sea un tema que está sobre diagnosticado en muchos sentidos, creo que los índices que están ahí en el mercado, el que tiene i4AI, el que tiene GSMA, este mismo nuestro, nos da mucha información, nos permite hacer prescripciones de política pública y en ese sentido coadyuvar en este tema de la conectividad. Muy rápido, el índice de inclusión a Internet, 3I le llamamos, está basado en 4 pilares: relevancia, accesibilidad, asequibilidad, mejor dicho, relevancia ya dije, preparación le llamamos, y disponibilidad. Son cuatro pilares que miden, para no meterme en mucho detalle, un par de ellos mide demanda, otro mide oferta, y lo que estamos haciendo a final de cuentas es generar un número que nos permita saber qué tan lejos estamos de un óptimo en cuanto al desarrollo de la conectividad en esos particulares 4 pilares que son importantísimos: que esté disponible en las redes, disponibilidad, que sean asequibles, que haya contenido relevante y que hayan las condiciones regulatorias y técnicas apropiadas para que se ofrezcan los servicios. Entonces, el estudio o las conclusiones del propio estudio nos llevan a un tema bien interesante que llamamos la paradoja de la disponibilidad. Y es que a final de cuentas, no obstante que ha habido avances importantes en la región, y les invito a que se echen un clavado, como decimos en México, al tema y a la herramienta, hay muchas cosas que todavía quedan pendientes. Hay avances importantes en conexión, en el desarrollo de contenidos, pero hay países y nuestra región en ese sentido, como un todo, que todavía tiene pendientes muy importantes. Y la paradoja de la disponibilidad es precisamente eso. Las sociedades, los países, en este sentido, las comunidades que más necesitan del acceso a Internet son las que se están quedando fuera. Con el uso muy necesario que se tuvo que hacer del Internet prácticamente toda con la pandemia, las sociedades que no tenían acceso a ellos se quedaron fuera, en educación, en provisión de servicios, en temas de salud, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que esa paradoja de la disponibilidad cambie a convertirse en una situación en que aquellos que más necesitan del acceso a las redes tenerlo? Y bueno, en ese sentido, creo que muchas de las cuestiones que han comentado mis compañeros son muy importantes desde la perspectiva del regulador. Iván también hablaba de lo que están haciendo los operadores. Y en el caso particular de Facebook, y probablemente otras empresas de Internet, estamos haciendo una parte muy importante y una parte que es fundamental. Alguien hablaba también de lo que llamamos el backbone, ¿no? Las redes de transporte que se necesitan para que a final de cuentas llegue el servicio a los aparatos de los usuarios, sea en casa o sea el móvil. Facebook tiene participación importante en infraestructura, particularmente en la región. Recientemente, y ha sido muy comentado, inició o está en proceso de iniciar operaciones el cable submarino Malbec, que va de Brasil a la Argentina. Este va a incrementar al doble la capacidad de tránsito o de cursar tráfico internacional para el cono sur de la región. Y al mismo tiempo que hay estos iniciativas o estos proyectos de infraestructura, tenemos bien proyectos o iniciativas de conectividad muy específicas. Los países que están aquí representados o que estamos aquí representados tienen o son partícipes de proyectos nuestros. Hoy día tenemos, por ejemplo, el caso de hotspots rurales en sociedad con operadores satelitales fijos e ISPs en México, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, por ahí se me pueden estar olvidando otros. Estamos hablando probablemente de 4,000 hotspots en zonas rurales que atienden cada uno en promedio 500, tienen cobertura para atender 500 personas. Estamos hablando de ofertas comerciales
de gente local, empresas pequeñas, familiares, el dueño de la tiendita de la esquina, etcétera, en su comunidad, comercializa de manera muy barata, muy accesible para sus vecinos, el Internet a través de pues una conexión de un operador y la facilitación del software de implementación nuestro en algunos casos o fondeo en algunos otros. Y nuestro proyecto insignia en la región, que es Internet para Todos, que tenemos en el Perú, esta empresa mayorista móvil rural que fundamos en conjunto con Telefónica del Perú y en la que financió y participó también la CAF y el BID. ¿Y qué ha hecho o por qué estamos pues empujando estos proyectos y por qué en particular en estos entornos? Y creo que algo también ya comentaron mis compañeros y quiero yo redondearlo con estas ideas. Si existen las políticas públicas adecuadas para fomentar este tipo de iniciativas o este tipo de proyectos, no solo Facebook, no solo los operadores ni los gobiernos, sino en general la sociedad colabora para este tipo de iniciativas, va a ser posible tener más proyectos de este tipo. Internet para Todos surge en un entorno regulatorio muy flexible como es el Perú, donde se crea ex profeso una herramienta, inclusive a nivel de ley, que se llama la licencia o concesión del operador de infraestructura móvil rural. Es un instrumento de política pública, si podemos llamar así, diseñado específicamente para generar el incentivo de invertir en zonas rurales. El sandbox regulatorio que tiene Colombia también es otro ejemplo de regulación flexible. En el caso de Argentina, nos hemos sentado con las autoridades y existe la apertura y el interés de que con esa visión de conectividad y de flexibilidad se encuentren avenidas para llevar a cabo proyectos e inversiones de este tipo. En ese sentido, el camino que se está trazando creo que es importante. Los que les interese, de veras, échense un clavado en el índice, permítanme ese mexicanismo, pero revisen el índice, es muy interesante a quienes les guste manejar números y ver, llegamos a conclusiones bien interesantes. Una de ellas es precisamente el hecho de que estas sociedades que más necesitan del acceso se están quedando sin él y los indicadores muy específicos del índice son 56 indicadores. Manejar y explorar eso nos va dando prescripciones de política pública, es decir, qué necesitamos hacer en cada país, qué recomendaríamos a las autoridades implementar para que en cada país se generen los incentivos a estas inversiones. Quisiera nada más terminar con algunas reflexiones importantes sobre lo que pasó en la pandemia hace año y medio y estamos viendo hoy en el mercado. Un tema que fue muy importante, ya lo hablaba yo, que participamos en conjunto con las autoridades, nosotros los operadores y la sociedad en general, para implementar muchas soluciones. Una de ellas que la mayoría de los reguladores implementaron era el zero rating de información o acceso a temas de salud, de emergencia, etcétera. Creo que ese fue una herramienta muy útil, muy importante, que benefició a los usuarios y que derivando en resultados importantes. Por ejemplo, México recién este año sacó sus lineamientos de neutralidad de red, respetando y permitiendo el zero rating precisamente por la utilidad que le da a los usuarios. Y de igual forma, en otro tema bien relevante, la mayoría de la gente empezó a usar el Internet en su casa, las redes Wi-Fi se saturaban, necesitábamos de mayor velocidad, mayor infraestructura, y los países de la región, y con la participación de empresas como Facebook y otras más que hemos estado empujando el tema, estamos tratando de que exista a nivel regional o en la mayoría de los países posibles una identificación de la banda de 6 GHz para uso no licenciado, lo que significaría 1.200 MHz más para utilizar Wi-Fi, no solamente que nos permitiría mantener la calidad y mayor acceso a Wi-Fi ahora que este tráfico está creciendo, sino nos permitiría acceso a nuevas tecnologías.
como el Wi-Fi 6, por supuesto que nos permitiría traer realidad virtual, realidad aumentada, servicios que hoy estamos por ahí hablando, llamando el metaverso, ¿no? Nos permitirá construir ese metaverso. Y en ese sentido, aquí estamos otra vez representados, México, Argentina y Colombia. Estamos todavía nuestros países trabajando en ese sentido. Creo que hay avances muy importantes. Colombia recién la semana pasada publicó parlamentares una resolución precisamente en este sentido. México consultó también en este sentido durante el año. Argentina también está trabajando en el tema. Entonces, pues concluyendo con eso, nuestro interés en seguir colaborando, participando y empujando la generación de estos incentivos para que en conjunto podamos seguir empujando la conectividad en la región. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que hay muchos datos que serán de gran utilidad para los becarios en estas intervenciones. Creo que es vital destacar que son 4 visiones y que son 4 visiones que al final están todas empujando hacia un mismo fin, que es lograr una conectividad, una estabilidad y una buena, no sé, un buen acceso al servicio de Internet. Entonces, daría paso a Olga para ver si podemos alcanzar a contestar algunas preguntas de los becarios. Gracias, querida María Juliana. Súper interesantes las 4 intervenciones. Quiero hacer 2 comentarios. Me acordaba de cuando estuvimos en Bogotá en 2012, que Iván Sánchez era comisionado de la CRC y el ministro era Diego Molano en ese momento, pero después él me hizo acordar que también había estado en la escuela anterior en México, en 2011, así que es verdad, hace ya 10 años que Iván gentilmente nos acompaña y dedica su tiempo, y además quiero reconocer a través del tiempo el apoyo que nos dio cuando organizamos la escuela en 2012 en Colombia. Realmente él fue instrumental para organizar todo y ayudarnos y mostrarnos Bogotá y los lugares. Así que gracias, Iván, siempre en nuestros corazones tu apoyo y tu ayuda a este proyecto, que ha ido creciendo con el tiempo gracias a personas como vos y como otros colegas también y otras empresas. Y también quiero destacar lo que comentó Lester. El proyecto Internet para Todos Perú fue presentado el día lunes por su CEO, por Teresa Gómez y por Ana Valero, que estaba en Madrid, en México, en Madrid de Telefónica. Así que lo presentaron extensamente. Nos pareció un proyecto súper interesante y mucha gente comentó rápidamente que qué se podía hacer para replicarlo en otros países de la región. Así que bueno, tomo tu comentario como que es la intención de poder replicar iniciativas como esta, que me pareció interesante porque cubría un gap en zonas rurales, en zonas de selva, y era un proyecto público-privado también, que me parece que la multiparticipación y la multidisciplinariedad es lo que más nos suma, y es un poco el objetivo de la escuela, lo que más nos suma en este aprendizaje que hemos hecho post pandemia. Ojalá que nos sirva para aprender lecciones, todo esto que hemos vivido. Voy a ver si hay algunas preguntas de los becarios. Hay una pregunta para Gustavo. Dice Claudia, si con esta declaración de servicio esencial y en competencia de Internet no se desalienta la inversión de las empresas para mantener la calidad de servicio. Y después hay una pregunta para Lester acerca del estado actual de Marea y el cable submarino diseñado por Facebook y Microsoft, que tengo entendido que se terminó de construir en 2017. Y esas son todas las preguntas que tenemos de becarios. Muy bien, puedo responder a la pregunta que me hicieron. No, para nosotros no, son 2 aspectos distintos. Nosotros lo hemos declarado servicio público esencial en competencia. Significa que los precios los siguen fijando las empresas. Las empresas lo único que tienen que justificar es el porqué de los aumentos. Por eso fue declarado servicio público, no un bien de mercado exclusivamente, pero además pueden competir entre ellas con los precios. El gobierno no fija un precio único, no fija precio en sí mismo. Digamos, las empresas compiten por porciones de mercado teniendo en cuenta rebajas o teniendo en cuenta descuentos que le hacen a sus clientes o distintos tipos de promociones. Lo que nosotros queremos es que, en todo caso,
si hay un aumento que nos parece desmedido, justifiquen el porqué de los aumentos. Hay distintas maneras de declarar servicio público o de regular. Se puede regular solo el precio mayorista, de interconexión para que haya competencia leal entre las empresas. En nuestro caso se optó también por la posibilidad de intervenir previo informe de las empresas justificando el porqué de los aumentos con el objetivo de universalizar el acceso, exclusivamente con ese objetivo. Obviamente siempre estamos dispuestos a seguir conversando con las empresas, pero nos parece que dejarlo exclusivamente abierto a bien de mercado puede dejar a mucha gente afuera del sistema. Gracias, Gustavo. Y la otra pregunta era para Lester, sobre el cable marea. Sí, si se refieren al cable marea, el que está, el que conecta África a Europa, no tengo detalles, no es mi región, no es mi zona. Verdaderamente no sabría. Lo que sí les puedo decir, digo, porque nos tocó a nosotros trabajar en Malbec, acá entre Brasil y la Argentina, es un proceso muy largo que definitivamente llevó atrasos por los temas de la pandemia. Digo, si sucedió eso acá en Malbec, no dudo que haya pasado sin marea, pero desconozco completamente los detalles, no sé cómo vaya En el caso de Malbec, pues estamos con los últimos detalles, pero ya está desplegado, instalado y pues presto a entrar en operación. Un buen nombre ese cable. Sí. Vino insignia argentino. Bueno, así es. Les agradezco muchísimo el haber estado acá con nosotros. Ha sido un panel excelente. Y bueno, María Juliana, muchas gracias por tu dedicación y por tu moderación. Iván, Gustavo, Lester, les agradezco muchísimo el haber estado acá con nosotros. Seguimos toda la tarde. Nos quedan 3 ponencias más. Les mando un abrazo desde Buenos Aires y bueno, espero verlos personalmente en forma presencial. Saludos de Adrián acá que me hace señas desde el backstage con el equipo de audio y video. Y les mando un abrazo desde Buenos Aires y que sigan bien. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. A ustedes muchas gracias. Saludos, Adrián, gracias. también. Saludos, gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias.